y quiero que la guardes en tu corazón, que la tomes en tu corazón, que la disfrutes y que esta palabra se haga vida en tu vida. Amén. Estoy ubicándome en el libro de Jeremías, en el capítulo número 7. El título de la prédica se llama Misericordia y más misericordia. Misericordia y más misericordia. Amén. El profeta Jeremías predicó en el reino de Judá y la carga que el Señor le puso, fue llamado desde muy joven al ministerio. Y si no estoy mal, el profeta estuvo trabajando 20 años hablándole al pueblo. 20 años hablándole al pueblo, diciéndole y exhortándolo al pueblo para decirle que ajusten sus vidas, que hagan cambios en sus vidas, que hagan transformaciones verdaderas, porque si rompían el pacto con Dios, iba a venir una calamidad sobre la vida de ellos, sobre el pueblo de Jerusalén y sobre toda la nación entera. Amén. Entonces, esa es la historia de un profeta. ¿Para qué estaba profetizando Jeremías? Para extender la misericordia de Dios sobre la vida de las personas. Amén. ¿Estamos conectados? Entonces, el primer punto de la prédica es ¿por qué llegar tan lejos? Y uno se entristece y se pregunta. Hoy tuvimos un tiempo de oración muy bonito arriba también con María del Carmen y decíamos, si esto es tan fácil, si la vida cristiana es simplemente entender la palabra de Dios, aplicarla a la vida, hacer ajustes fundamentales y caminar en bendición. Lo que el Señor nos enseñó el domingo pasado, lo que el Señor nos enseñó el miércoles pasado. Finalmente, Dios quiere que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y en abundancia no solo me refiero al tema financiero, sino en abundancia me refiero a esa paz sobrenatural que pasa cualquier entendimiento. Hoy estuvimos acompañando a una familia en un proyecto que acaban de iniciar en sus vidas y nos daba tanto gozo verlos allí en familia, sentados, sus hijos en la mesa, compartiendo, hablando de Dios, orando, intercediendo, orando los papás, orando los hijos, y uno dice, esto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la prosperidad que pasa toda prosperidad. Amén. Ahí está el jugador Tecillo o Quesillo, no sé cómo es la cosa, pero amenazado de muerte y seguramente con la chequera llena. Yo no lo conozco a él, no sé si sea cristiano, no tengo, simplemente es un ejemplo suelto que pongo, que el dinero no es sinónimo de paz. No siempre el dinero es sinónimo de paz. El dinero sin Cristo es terrorífico, es peor. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué llegar tan lejos? O sea, ¿por qué tuvo que el profeta Jeremías predicar 20 años y 20 años, dele y dele y dele y dele y dele a lo mismo, y el pueblo, oídos sordos? Si tú vas al capítulo 7 del libro de Jeremías, que algunas personas lo conocen como el sermón de Jeremías, en ese sermón Jeremías confronta muy fuerte al pueblo y en el versículo básicamente le dice al pueblo, y le está hablando al pueblo judío, no le está hablando al pueblo impío, sino le está hablando al pueblo judío y les dice, ustedes llevan doble cara. Ustedes tienen una cara en la iglesia y ustedes tienen una cara por fuera de la iglesia. Y Dios no se complace con eso. Si tú buscas el versículo número 10, dice aquí, desde el 8 lo voy a leer, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan.
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Si tú lo lees todo el capítulo 7, te vas a dar cuenta cómo Dios se mortifica y le exhorta al profeta y le dice, diles, no quiero que en la iglesia tengan una actitud y fuera de la iglesia tengan una actitud completamente diferente, porque ustedes creen que porque van a la iglesia y dicen casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová, quedan exentos de toda culpa. Entonces, toda esta era la exhortación del profeta. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, llega un punto que es impresionante, porque Dios le dice al profeta, ¿sabes una cosa? No ores más por ellos, porque si tú inclusive levantas oración por ellos, yo ya no la voy a oír desde el cielo. He cerrado a partir de este momento mis oídos a las oraciones de ustedes. ¿Por qué? Porque venía un comportamiento falso, porque había una doble cara, porque entonces se volvió lo que hemos hablado aquí, que lo más triste en una persona es cuando se vuelve una religión cristiana. Simplemente asiste a un culto, asiste a otro culto, participa de una cosa, participa de otra, pero hay una doble vida, sale y se desdobla. Entonces, eso es lo que el profeta venía reiterando. ¿Ok? Ok, entonces el punto número 2, esto es muy triste y es muy impresionante. En el punto número 2, el profeta sigue, dele. El Señor, misericordia y más misericordia, misericordia y más misericordia. En el capítulo 36, si tú vas a la Biblia, en el capítulo 36, el Señor le dice a Jeremías, él tenía un escriba, y le dice, prepara un rollo y escribe todo esto, El rollo para mí en este momento, para ti y para mí en este momento, el rollo es este. Este es el rollo. Y el Señor se ha tomado la molestia de preparar este rollo y de escribirlo exclusivamente para ti. Entonces, en el capítulo 36 del libro de Jeremías, en el versículo 3, Jeremías 36, 3, ¿qué dice? Entonces, digamos que básicamente yo lo resumiría en dos palabras. Tú preséntales el rollo. A Ezequiel les dijo, tú háblales. Quizá te oigan, quizá no te oigan. Si te oyeren, salvan sus vidas. Si no te oyeren, ya no es problema tuyo. O sea, la sangre de ellos ya no va a recaer sobre tu vida. Pero tú habla lo que tienes que hablar. Entonces, en síntesis, el profeta, Dios lo que le manda a decir a través del profeta es, quizá oigan, quizá oigan. Si tú pasas al versículo número 7 del mismo capítulo 26, 7, ¿qué dice allí? En síntesis, más o menos, ¿qué es lo que dice? Quizá se vuelvan de sus malos caminos. Quizá te oigan, quizá se vuelvan de sus malos caminos. ¿Qué estaba buscando Dios allí? Otra vez, misericordia. Le dijo, rey, por donde vas mal. Como dicen en Bogotá, mi rey, por donde vas mal. Vas mal. Y te presenta el rollo. Y el rollo te está diciendo, ojalá lo oigan, ojalá se regresen de sus malos caminos. Pero cuando tú vas al versículo 23 y 24, te encuentras con una noticia muy triste. ¿El rey qué hizo? Quemó el rollo. Quizá llegue la oración de ellos. Pasé ahorita al 23 y 24. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, perdón, es que aquí no alcanzo a ver.
planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ponme atención, es que esto es dramático. Aquí uno se escandaliza y dice, ¿cómo así que si le llevaron el rollo, la persona lo tiró? Pero eso es mucho y muchas veces lo que de una o de otra manera hacemos con la palabra de Dios. Y este es el dolor y la queja de Dios a través del profeta Jeremías. Él le dijo, preséntales estas palabras, quizá lo oigan, quizá se conviertan de sus malos caminos, quizá este matrimonio se salve, quizá cambien sus actitudes, quizá hagan lo que yo les digo que tengan que hacer. Pero de repente las personas dicen, no me interesa eso. Y entonces el rey lo cortó y lo echó en un brasero y se quemó el rollo completo. Esa es la segunda parte, que es el menosprecio por la palabra. El tercer punto que encuentro más adelante es últimas oportunidades de misericordia. Entonces pasamos al capítulo número 37 y en el versículo número 17 dice, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Jeremías, bueno, no voy a alargar la historia porque es muy complicada. No es muy complicada, es muy bonita, pero digamos para efectos de la prédica es muy enredada. Él empezó a hablar de lo que Dios le decía y finalmente a él lo terminaron echando a la cárcel. Y después el rey lo manda a llamar y de manera hipócrita lo manda a llamar secretamente y le dice, por favor, profeta, dime, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hay palabra de Jehová para mí? Y el profeta le dice, sí hay palabra para ti. A Babilonia serás entregado. ¿Ok? Continúa la misericordia. Ok, si tú pasas al capítulo 38, después de esto, a él lo echan en un foso, se me fue la palabra ahorita, en una cisterna, y cae a la cisterna y lo de abajo supongo que era como cenagoso, porque dice allí que quedó como pisando pues lodo, supongo yo, y lo echaron allá y lo echaron sin comida, y entonces un capitán dice, no lo pueden tratar así, entonces con unas sábanas lo llevan al profeta y lo sacan y lo vuelven a subir. Y entonces viene el otro proceso. En el capítulo 38, número 2, dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre, de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Entonces, aquí, después de esto, es que viene la escena en el versículo 6, que lo echan en la cisterna y Ebed-Melech es el que va y lo auxilia y entonces lo sacan a Jeremías. En el versículo 13 dice, de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ahora, aquí otra vez, el versículo 14 que dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías, esto es como un chiste. Quiero que me entiendas dónde estoy caminando, ¿no? Empecé diciendo
que el profeta Jeremías les dijo, ustedes llevan una doble vida, están jugando, una cosa es la casa de Dios, van a la casa de Dios, allá levantan manos santas, salen de la casa de Dios y allá se desfiguran y vuelven a sus andanzas. Y entonces dice, la paciencia de Dios está llegando a un tope final. Segundo, después empieza todo un proceso de buscarlo al profeta y el profeta declara que lo que va a pasar es malo, que lo que viene para el pueblo de Israel va a ser un castigo, porque obviamente cuando una persona camina y camina y camina y camina en pecado, pues está caminando definitivamente hacia un punto, no es que Dios lo quiera castigar, sino que él mismo está llevando su camino hacia un punto de castigo. Siguen las oportunidades de Dios y a cuántas veces a la familia se le entrega la palabra, se le entrega la Biblia y de una u otra forma la respuesta de la familia es el rollo va a quemarse. Entonces quemar el rollo es muchas formas de menospreciar la palabra de Dios y dejar de un lado lo que Dios está buscando, que es simplemente misericordia y misericordia y misericordia y más misericordia, ¿cierto? Entonces, vimos que en la última parte finalmente lo tiran al profeta a la cisterna, después lo sacan de la cisterna y le piden que por favor diga si sí o no hay palabra, ¿cierto? Pero mira lo que dice en el versículo 15, le dice el profeta más o menos, igual si yo te digo la palabra, tú no me vas a escuchar. O sea, él ya sabía con quién estaba hablando, el corazón duro del hombre, el corazón orgulloso del hombre, el corazón que quiere resistir a la palabra. ¿Cuántas veces tú vas donde una persona y le dices, mira, yo te quiero mostrar el camino, la ruta es esta, la dirección es esta, y te dan miles y miles y miles de argumentos y finalmente te dicen, ¿sabes qué? Vete a la cisterna. Y lo mandan a uno a la cisterna. Y después lo mandan a llamar otra vez, le tiran las sábanas y le dicen, no, venga, dígame, ¿hay alguna palabrita de Jehová para mí? Y uno dice, pero qué, igual yo te la voy a decir, igual no me vas a hacer caso, no me vas a hacer caso de lo que te voy a decir. Pero en el versículo 17 le dice, la salida que Dios le está dando al pueblo es muy sencilla. La salida que Dios te está dando a ti es muy sencilla. Y lo único que le está diciendo básicamente el profeta al rey es, tienes que rendirte. Si tú te rindes y te entregas al rey de Babilonia, no pasa nada. Va a ser una entrega pacífica. Si yo lo traduzco a mi lenguaje, tienes que rendirte. Tienes que rendir áreas de tu vida. Hay áreas de tu vida que no las has rendido delante de Dios. Y el punto aquí es, yo tengo que rendir esas áreas de mi vida delante de Dios, para que las cosas no vayan a salir mal. Pero ¿qué le había dicho un versículo antes? Pero tú no me vas a hacer caso. Pero yo confío en que tú sí me vas a hacer caso, porque esta prédica está dirigida para ti. Amén. Si tú te entregas, si nos entregamos así voluntariamente, no va a haber daños ni para ti, ni para tu familia, ni para la nación. Porque cuando tú no te rindes en algún área de tu vida, de una o de otra manera, te vas a dañar tú, vas a dañar a tu familia y de una u otra manera dañas la nación, dañas la ciudad, afectas. Y en el versículo 20... palabras más, palabras menos, es como si él le dijera, por favor, oye la voz de Jehová. Por favor, oye la voz de Jehová. Es como una súplica que le lanza el profeta al rey y le dice, por favor, oye la voz de Jehová. Esto es. Ahora, en el versículo 22 y 23 de ese mismo pasaje, más o menos le dice, ok, si tú definitivamente no escuchas la voz de Dios en tu vida, entonces
las consecuencias que vienen para ti es que tú mismo serás traicionado. Porque siempre las personas que caminan con las personas que están en desorden, finalmente van a traicionarte. Nunca ves tú que los que caminan y los que quieren sacarte del camino de Dios van a terminar bendecidos, sino ellos van a terminar siendo tus propios enemigos y tus propios traidores. Y lo que le había dicho, la ciudad será incendiada y tú serás llevado preso. ¿Estamos en la línea que venimos? No estoy como exagerando la información. Ok, entonces pasa uno al triste capítulo 39. Y cuando tú llegas al capítulo 39, te vas a dar cuenta de una cosa que es muy sencilla. El profeta tenía razón. El profeta tenía la razón. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y tú te niegas a escucharla y tú peleas con la palabra de Dios, entonces esta es la palabra profética la que está hablando. Este es el profeta que está hablando. Y el profeta ha venido hablando 20 años. Y para cada uno de nosotros el profeta viene predicando 20 años. 20 años pueden ser 2 años. 20 años pueden ser 2 meses, 20 años pueden ser 20 años, 20 años pueden ser 40 años, pero es un tiempo largo el que el profeta ha venido predicando una palabra. Y al final de los finales, las personas tienen que decir, el profeta tenía la razón. El profeta no se equivoca, no porque es el profeta. Yo no estoy hablando del profeta que se para a profetizar, sino estoy hablando del profeta que profetiza la palabra de Dios. Y en el capítulo 39, en el versículo número 5, dice, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías. Sedequías era el rey del que veníamos hablando todo el tiempo, en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Versículo número 6. ¿Qué pasó? Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. Es decir, el rey degolló a su familia. O sea, la profecía es hermosa, la palabra profética es misericordia, pero irse en contra de la palabra profética es jugar a que finalmente el profeta tenía la razón. ¿Qué tuvo que ver el mismo rey? Y tú eres rey. ¿Pero qué tuvo que ver el rey? Ver a sus propios hijos degollados por Nabucodonosor. Cuando tú no caminas y dale y juegas y el profeta dele, finalmente se pone en riesgo. Aquí, ¿qué más puso en riesgo? Punto número B, degolló a los nobles. O sea, todo el equipo que había venido con él, los rebeldes, los que le dijeron, no, vamos, sigamos haciéndolo de esta manera, también los degolló. También los degolló. Y a él le sacó los ojos. Allí está, versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y quemaron la casa del rey y derribaron los muros de Jerusalén. O sea, terminó esto en un verdadero caos. ¿Cuál fue la palabra que le había dicho el Señor? Ríndete. Si vas y le dices, rey Nabucodonosor, yo me rindo, el rey se lo llevaba a Babilonia y no pasaba nada. Nada hubiera pasado. Pero la resistencia a la palabra de Jehová, porque siempre que el Señor te diga una cosa, siempre va a aparecer otra persona que te diga lo contrario. O en tu propia mente o voces de afuera.
que te van a decir, hagámoslo diferente a como el profeta dice que se haga. Y en este caso, él optó por hacerlo de manera diferente. Conclusión, perdió a sus hijos degollados en su propia presencia, o sea, él vio a sus hijos caer allí, él vio cómo fueron sus propios amigotes traidores también degollados, a él le sacaron los ojos, él fue aprisionado con grillos, fue llevado a la casa fue llevado a Babilonia, la casa del rey, por lo que había peleado, fue destruida en su presencia y los muros de la ciudad fueron destruidos. O sea, dañó la obra de Dios. Dañó la obra de Dios. Esa es la conclusión de la misericordia, más misericordia, más misericordia, más misericordia, más misericordia y más misericordia. Dios siempre está buscando cómo hago para que ellos se reencaminen y se encuentren. Mi mensaje para ti hoy es que hay áreas en tu vida que genuinamente tienes que rendirle a Dios. Áreas que genuinamente tienes que rendirle a Dios y decir, yo esta área no voy a pelear más, yo me entrego voluntariamente y allí el daño va a ser acabado. Pero si tú te resistes a eso, yo no te puedo garantizar, porque este es un tiempo que es un tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios puede llegar y puedes ver cómo ese tiempo de Dios va a traer consecuencias sobre lo que aparentemente más amas, porque si uno ama realmente a alguien, el amor verdadero te llevaría a decir, el amor verdadero me obliga primero con Dios, porque cuando tú te obligas primero con Dios, realmente amas a la otra persona. Si yo amo primero a Dios, entonces yo tengo que tener frente a mis propios hijos conceptos claros, porque el decir yo amo a mi hijo y le entrego todo, no es amor. Es amor carnal, es amor natural, pero no funciona. Ahora, ¿en qué punto estás tú? Esa es mi pregunta. ¿Qué áreas hay que rendirle al Señor? Porque hoy podría ser un día lindo para que uno pueda decirle, Señor, hay un área específica donde yo realmente siento que tengo que rendirla delante de ti. Cuando tú te rindes delante del Rey, el Rey te va a bendecir. Si no lo has hecho, si has ido demasiado lejos, hoy puede ser un día de misericordia. Hoy puede ser un día de misericordia. Inclusive, si tú vas al final del libro de Jeremías, el último pedacito del libro de Jeremías, hoy puede ser tu día de misericordia, pero no te resistas más a Dios. Leamos juntos el versículo 31, el último libro de Jeremías. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Es decir, que Dios operó de una manera sobrenatural misericordia sobre ese rey. O sea, él pudo haber muerto en una cárcel y haber muerto ciego y tirado pues en la basura completa de una cárcel. Pero la misericordia de Dios volvió a alcanzarlo y la misericordia de Dios lo hizo sentar a la mesa del rey
y comer comida del rey. Entonces allí es un cuadro representativo de que Dios, a pesar de eso, está buscando el corazón nuestro y tener con nosotros solamente el deseo de ajustar cosas para traer bendición sobre nuestras vidas. Amén. Esta es como una mini síntesis del libro de Jeremías para que lo puedas ver desde una perspectiva diferente, y quiero invitarte a que te pongas en pie. Quiero invitarte a que mastiquemos este libro de Jeremías. Pues obviamente que aquí hay mucha profundidad y hay muchas cosas hermosas para hacer, y yo te pido, Espíritu Santo, que hemos hablado tu palabra, hemos predicado tu mensaje, Señor. Ahora te pedimos que tú ministres, por favor, los corazones de nosotros. Y quiero decirte que es muy importante que entendamos que lo que tejemos aquí es un tejido que puede ser tejido de bendición, y oro para que sea tejido de bendición. Porque cada vez que caminamos de acuerdo con la palabra de Dios, cada vez que tomamos decisiones con la palabra de Dios, estamos construyendo un hermoso tejido de bendición que pasará a las siguientes generaciones y sobre el cual nosotros mismos caminaremos. Pero cuando tú cometes errores y no optas por corregirlos, entonces de una u otra manera estás excediendo esos límites de precaución que Dios va poniendo en el camino, diciéndote: ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y tristemente este rey en el camino tuvo que presenciar lo que nunca hubiera querido presenciar. Tuvo que presenciar cómo el no haberle puesto límite, el freno donde tenía que ponerle el freno, y se pasó ese límite de bendición, lo llevó a terminar ver a sus hijos degollados, su familia, lo que más amaba, y destruyó la obra de Dios, y quedó registrado en este libro como un mal rey de Jerusalén, un mal rey de Judá, un rey que salió por la ruta que no debió haber salido. Yo te bendigo en esta noche y oro para que podamos juntos como hermanos en esta noche recibir y acogernos a esa misericordia divina de parte de Dios, y a que tú puedas decirle esta noche al Señor: Señor, qué rico, hoy puedo rendir voluntariamente esta área con la que he luchado. Yo te la quiero rendir a ti, Señor. Yo no quiero continuar con esto en mi vida. Hoy es mi día. Hoy es mi día de victoria. Hoy es el día en que simplemente te digo: me rindo y no hay consecuencias para mí. Hoy es el día en que me alcanza la misericordia. Hoy es el día en que protejo a mi familia. Hoy es el día en que me protejo a mí mismo. Hoy es el día en que no voy a perder la visión de Dios. Este rey perdió la visión, perdió el reinado, perdió la gloria, perdió lo que Dios le había confiado, por ser necio y por ser caprichoso y por continuar caminando en ese camino. Ponte a cuentas hoy con el Señor. Ponte a cuentas hoy con el Señor. Disfruta de esta ministración, disfruta de esta palabra, y deja que el Señor te hable allí a lo profundo de tu corazón. Deja que Dios te hable ahí a lo profundo de tu corazón. Y deja que Dios ministre tu corazón. El profeta es el Señor. Él es el que tiene el ministerio profético. El Espíritu Santo es el profeta en esta noche. El Espíritu Santo es el que va a hablarte a tu corazón y te va a decir: dame eso, ríndeme eso hoy aquí. Ríndemelo, entrégamelo esta noche. Y si tú decides escuchar la voz de Dios esta noche y no ponerle peros, no ponerle resistencia,
y decirle: perdóname, Señor, yo me rindo. Él te restituirá como rey y te pondrá en la mesa del Rey de Reyes. Te sentará a la mesa del Rey para que comas comida de rey y ropa de rey. Y me refiero con ropa de rey